bendecido entre nosotros. A eso venimos, a reconocer su grandeza y su infinita superioridad y a recibir las bendiciones del Señor para nosotros. Yo, hermanos, un día me encontraba complicado en mi cabeza de por qué Dios prohíbe que alabemos a los hombres y por qué Él pedía tanta alabanza para sí mismo. Y encontré que Él puso ese método porque al acercarnos a Él para adorarle, nos santificamos y nos convertimos. Mientras que alabando a los hombres te puedes ensuciar, alabándole a Él te santificas. Amén. Bendigo el nombre del Señor. Amén. Bueno, me alegro de estar con vosotros aquí, que no vengo mucho, pero bueno, aquí estamos para la gloria del nombre de Dios. Amén. Vamos a tener una palabrica del Señor en el libro de los Filipenses. Tenéis que colaborar conmigo porque tengo una alergia que pa' qué, me da la tos y me quedo afónico. Pero yo, aunque no diga nada, vosotros, monstruo, fiera, que me encanta. En el capítulo 2 y versículo 12 de la palabra de Dios dice: luminares en el mundo. Filipenses dice: por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a hablar en esta tarde un poquito sobre la obediencia. Obedecer a Dios. Vosotros sabéis que está escrito en la palabra que oír bien las cosas y no obedecerlas equivale a haber perdido el culto. No solamente se pierde el culto, sino que se tira la vida por la ventana. Entramos en la iglesia, jóvenes, y nos tiramos aquí 20 o 30 años. Quiere decir que has entrado siendo un niño y con los años maduramos, nos metemos ya en los 50, en los 60, algunos más adelante, en los 70, pero haber estado tantos años entre cuatro paredes para no obedecer lo que has oído es haber tirado tu vida por la ventana, es no haber disfrutado de la vida humana, te ofrezca lo que te ofrezca, y luego encima haberte metido aquí para haber perdido tu vida. Luego entonces, esto es válido cuando se obedece lo que se oye. Amén. 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 Por eso dice la palabra del Señor que el que oye la palabra de Dios es como el que se mira en un espejo, pero cuando sale de la casa a la calle se olvida de cómo es. ¿Por qué? Porque al mirar nos vemos, pero como no nos detenemos a mirarnos, que simplemente 2 minutos o 3 para salir corriendo para el mercado, nuestra memoria no archiva nuestro rostro, no lo retiene, y sales y te olvidas de cómo eres. Pero en cambio, al gitano que viene al culto, al feo, sí, al feo, lo recuerdas muy a menudo porque lo ves de frente, y entonces tu memoria tiene la capacidad de archivar su imagen. Y en cambio, a ti, que te estás soportando toda la vida, no eres capaz de memorizar cómo eres porque no te contemplas con tiempo. Y eso es lo que pasa cuando oyes la palabra y la palabra te revela algo de tu vida. Es como un espejo en el que te ves, pero luego sales ahí y te olvidas de cómo eres, dice la palabra. Luego entonces todo esto tiene importancia y tiene validez si obedecemos la palabra de Dios. Amén. 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 La máxima expresión de la espiritualidad es la obediencia. Y tú eres cristiano hasta donde eres obediente. Saber 1000 versículos y practicar 3, pues tú eres cristiano hasta 3 versículos, te sobran 997. Todo eso es teoría, que no va a ningún sitio. Solo es práctico y carne en el corazón, y que motiva a Dios a bendecirte aquellas cosas que obedeces de su palabra. Amén. Por eso, mira qué detalle. La iglesia sabe bien que San Pablo había una virtud que tenía, y es que no era hipócrita para nada. Y no era falso. San Pablo estaba casado con la verdad y nunca se llevó mal con ella, ni se separó ni se divorció. Siempre estuvo casado con la verdad. Y no se la negó ni a las iglesias, ni a los ministerios, ni a él mismo. Si a él mismo se tenía que decir la verdad, aunque se hiciera daño, él sabía que esa verdad le hacía funcionar y caminar en la presencia del Señor. Tanto es así que todos sabéis que de los 12 discípulos había 3
que para el Señor eran muy especiales. Por eso cuando subió al monte de la transfiguración, dice el Señor, llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Cuando entró a resucitar a la niña del Talita Cumi, dice la Biblia que llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y así, a muchos momentos y eventos del ministerio y de la vida personal de Jesús, solamente llamó a esos tres. Quiere decir que los otros 9 no vieron lo que ocurrió cuando estaban esos tres. Eran esos tres los que vinieron y le contaron lo que los otros no vieron. O sea, había una parte de la vida de Cristo que fue conocida por los discípulos porque los otros tres lo contaron. Si se lo callan, se enteran, porque no estuvieron presentes. Y a Cristo, a esos tres, los trató de una manera especial, especialmente a Pedro. De todos los discípulos, cuando el Señor muere, sabe que Pedro está dolido, profundamente herido, por haber negado el nombre del Señor. Y sabe que necesita una mano extendida. Por eso nada más resucitar el Señor, le dice a María, que es la que se encuentra con él, dice, vete y dile a Pedro y a mis hermanos. A sus hermanos se refería a los apóstoles, pero a Pedro lo menciona por su nombre. Quería decir, aunque tú estés dolido y creas que yo no me acuerdo de ti, mira, sí me acuerdo que le digo a María, dile a Pedro y a mis hermanos. O sea, Pedro para el Señor fue muy especial. Cuando el Señor desapareció de la tierra, Pedro se convirtió en una de las insignias del Evangelio. De lo más importante, había visto y vivido cosas que el resto de los discípulos no habían tenido el privilegio de vivir. No estuvieron en el monte de la transfiguración todos, solo 3. Vieron, hermanos, a Moisés y a Elías, ellos, los otros no los vieron. Oyeron la voz de Dios, ellos, los otros no lo vieron. Entonces, de alguna manera, era un líder muy especial. Y sus palabras y sus consejos se convirtieron para la iglesia de aquel tiempo como palabra de Dios. Cuando Pedro aconsejaba a alguien, no dudaban en practicar el consejo que él le daba. Lo llevaban a la práctica. Era uno de los especiales del Señor y la iglesia lo sabía bien. Sin embargo, este Pedro, que era tan querido, apreciado y respetado, en cierta ocasión, en una ciudad, comía, cenaba y merendaba con los gentiles, que era algo que estaba prohibido en la ley, pero no en la gracia. Y Pedro, que ya estaba en la gracia, quería borrar esa cosa de su vida y así lo hizo. Comía y cenaba con los gentiles. Pero dice que en aquellos días vinieron unos judíos de Jerusalén a la ciudad y al ver a los judíos se retrajo de comer con ellos y se ocultaba. Y ellos le buscaban, como siempre, Pedro, vente a comer a casa. No puedo ir. Y le llamaban para cenar y no iba. ¿Y saben por qué no iba? Porque tenía miedo de que los judíos le vieran comer con los gentiles. Fue un acto de hipocresía terrible para uno de los grandes hombres de Dios. Y en aquellos días se había convertido Pablo, que en aquella época, cuando ocurrió esto, no era un gran hombre, no era un gran líder, estaba emergiendo, estaba creciendo, estaba avanzando a pasos agigantados, y se dio cuenta de este detalle. Y al gran Pedro, hermanos, que en aquel tiempo era como decir hoy un candidato que en una reunión nacional se levantara a llamarle la atención al Titi. Fíjate tú, hermanos, sería terrible. Pues Pablo se levantó en toda una congregación y le dijo, mira lo que te digo, Pedro, este comportamiento que tienes de que te retraes de comer con los hermanos cuando vienen los judíos, y cuando ellos se van, te vas a comer a su casa, tu conducta es digna de ser juzgada por un tribunal. Mereces pasar por la mano de los ancianos que juzguen tu comportamiento. Pues este Pablo, que no le negó una reprensión pública a Pedro, mira lo que le dice a la iglesia. Le dice, como siempre habéis obedecido. Mientras que al otro le castigaba y le disciplinaba con una palabra, a la iglesia la alaba y la ensalza porque tenía una virtud única. Es que era una iglesia obediente. Amén. Amén. Obediente a la palabra de Dios. Observante en su conducta de lo que el Señor enseñaba a lo largo de su palabra. Y la obediencia de la iglesia de los filipenses no era intermitente, era permanente. Por eso dice, como siempre habéis obedecido. Obedecer siempre al Señor es muy difícil. Esa letrita que te llega al mes, que la tienes a 4 o 5 días y que te falta dinero para pagar la letra y tienes 4 o 5 ventas que se te presentan ahí, pero claro, tienes que decir una mentirica, tienes que engañar, ay, qué lucha, qué fatiga. Obedecer siempre no es fácil. Cuando tienes la oportunidad de meter al niño en los médicos diciendo una mentira porque tienes al niño malo y lo tienes perricas, es muy difícil. Obedecer siempre al Señor es muy difícil. Pero la iglesia de los filipenses recibe una alabanza de Pablo que era mentiroso y dice, como siempre habéis obedecido. Amén. Aleluya. Amén.
Aleluya. Por eso, porque era una iglesia obediente, tenía un resultado. Dice, gozaos siempre en el Señor. Era una iglesia que estaba siempre gozosa, porque la obediencia tiene el sufrimiento de pasar por donde se pasa, pero no hay quien te quite el gozo del Señor. Eso está clavado en el corazón. Y esta iglesia, hermanos, tenía una obediencia siempre. Pero mira lo que dice: como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, porque hay algunos que obedecen cuando alguien les mira. ¿Quién está mirando al pastor Zúñiga y Seruni? Y aclaramos la verdad unida. Que no hay nadie. Amigo, ya es otro tema. Pero dice, obedecéis al Señor estando yo presente y estando ausente. Porque tu compromiso no es con los hombres. Tu compromiso es con aquel que todo lo ve. Porque al final de la vida no le vamos a dar cuentas a ningún hombre. Al que le vamos a dar cuentas es al Todopoderoso, que no admite soborno alguno. Amén. Por eso dice, como siempre habéis obedecido. Mira, dice el Señor, orad, le dice el Señor en plan de reproche. A los apóstoles dice, pero ¿cómo no habéis podido velar una hora? O sea, que todo lo que oremos menos de una hora es escasez. De una hora para arriba. Dice, ¿cómo? ¿No habéis podido orar una hora? O sea, como dice el Señor, ni lo mínimo, ni lo más poquito que se puede, ¿no habéis podido? Dice, orar y velar. ¿Para qué? O sea, que los que no oran entran en... Cuando les llega una prueba en la vida se convierte en una tentación, pero los que oran están llenos de la gracia de Dios, y eso no es una tentación, pasa por su vida sin dejar huella. Amén. Bendigo el nombre del Señor. Amén. Porque la oración es un impermeable para el alma. Si ahora lloviera y vosotros tuvierais todos un impermeable, al salir de aquí os poníais vuestro impermeable con vuestro gorro, que no había que os aguantara de eso. Y yo sin impermeable, salimos a la calle y no va a haber duda, vosotros vais a sentir que las gotas caen, el ruido que lo sentís, y vais a ver que el impermeable se humedece, es decir, vais a tener un poco de frío, pero va a haber una diferencia entre vosotros y yo. Cuando vosotros lleguéis a la casa y os quitéis el impermeable, la ropa está seca. En cambio yo voy a coger una pulmonía, porque el agua que cae en mi ropa termina secándose en mi cuerpo, y mi cuerpo cede a la humedad y al frío, y cojo un catarro que pa' qué, y vosotros estáis sanos. Bueno, el que ora tiene un impermeable, y aunque le caigan las lluvias, las tribulaciones, ¿cómo no la va a sentir? La siente, pero no le mojan. Está seco. En cambio, a mí, que no oro ni busco a Dios, cualquier problema me cala hasta el alma y me hace coger enfermedades en la fe. Amén. Pero desde aquí, con vuestra confianza, reprendemos a Satanás en el nombre de Jesús. Y vamos a buscar a Dios. Por eso, dice un rey, unos hombres buscaban ocasión contra Daniel, pero no tenían por dónde pillarle, porque dice la Biblia que no tenía vicio ninguno. No podían meterle mano por ningún lado, porque tenía una vida cristiana tan perfecta que no podían pillarle por ningún sitio. Y dijeron, por el único sitio donde le podemos pillar es a través de su fe, de su religión y de su Dios. Vamos a llegar al rey y vamos a decirle que dio un edicto que nadie ore en 3 días. No lían al rey, y va el rey da un edicto, hermanos, inquebrantable, y dice que nadie busque a su Dios y que nadie ore a su Dios en 3 días. Ya ves, no orar 3 días. Bueno, yo sé que en la iglesia de Valdemoro no hay un día que se le pase sin orar, eso lo sé yo bien. Pero hay en otras iglesias donde no. Y claro, el pago por orar no era un cargo importante, era que lo echaban al foso de los leones. O sea, el que oraba iba a perder la vida. No le iban a quitar el coche ni el puesto del mercadillo, no, es que iba a perder la vida. Dice que dejaban a los leones sin comer 2 o 3 días, para que cuando tiraban a las personas, por lo menos en ese texto dice que saltaron en el aire y los quebrantaron. En el aire los partieron por la mitad, hermanos. ¿Qué hambre no tendrían los leones? Como nos vamos a ver nosotros como vamos a ver. Y ahora, ¿qué dice la palabra? Dice la palabra, pero Daniel hizo como siempre. Abrió sus ventanas, que podía haber luego las ventanas cerradas para que nadie le viera. Pero dice, abriendo sus ventanas,
puso su rostro hacia el oriente, hacia donde estaba el templo del Señor. Dice, y oró a Jehová. Los otros que estaban escondidos le vieron y fueron corriendo a donde el rey y le proclamaron, mira, el hombre a quien tú tanto estimas, a quien tanto exaltas, por quien tanto tienes, te ha desobedecido quebrantando tu palabra y tu ley. ¿Cómo vas a quedar si no le disciplinas? ¿Qué clase de autoridad vas a tener en el reino si no le castigas? Que ha violado la palabra que tú has dicho. Pues ¿quién ha sido Daniel? Y dice, y le dolió en su corazón. Pero no podía quebrantar la ley. Y dice que dio orden de echarle al foso. Y ahora os hago una pregunta, hermanos. ¿Qué pasaba que Daniel no orara en 3 días? Si nosotros, a veces por circunstancias de las vidas, se nos van días sin orar. Tanta importancia, hijo, tenía que orar a la fuerza. ¿Dispuesto a perder la vida? Pues podía haber dicho, bueno, Señor, ya lo ves que me matan, porque no oré en 3 días, no pasa nada. Ya oraré, ya luego te recompenso. Si oro 2 horas, luego oro 4. Pero no. Dice la Biblia que nos dice, hizo como hacía siempre. Amén. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque el tema no era orar o no orar. El tema de fondo era obedecer o desobedecer. Amén. Cuando desobedecemos a Dios, nos alineamos con la desobediencia. Y en el lado de la desobediencia solo hay tinieblas y oscuridad. Pero cuando obedecemos nos ponemos en la línea de los obedientes. Y en este lado está el Cordero de Dios. Amén. 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 Mira, quédate con esta palabrica que yo creo que te va a hacer bien. Siempre que desobedeces a Dios es un descenso. Y en ese descenso te traes algo contigo cuando regresas a alguien que te sigue. Dice la Biblia, Abraham descendió a Egipto desobedeciendo, descendió a Egipto y mintió, porque dijo que Sara no era su mujer sino su hermana. Era una verdad a medias, que son las más peligrosas, porque la conciencia no capta el alarma a veces para reprocharte o reprocharme que no estamos en lo correcto. Pero ¿qué dice la Biblia? Que cuando lo tiró de allí, ¿qué se trajo con ella? ¿Qué se trajo Abraham de Egipto? La sirvienta. Se trajo mucho ganado, se trajo vacas y asnos, pero eso no es lo malo. Dice la Biblia que se trajo una criada egipcia que se llamaba Agar. Y esa Agar le dio luego a luz un hijo que se llamaba Ismael, que es el que está en guerra con Israel hasta ahora. Y eso se lo trajo de una desobediencia que descendió y se la llevó con él. Cada vez que caemos en algo indebido, no creas que vuelves solo. Te traes cosas contigo que te pueden hacer mucho daño para siempre. Por eso te pido desde aquí, en el nombre de Jesús, obedece la palabra de Dios. Hay que obedecer a Dios, aunque eso nos haga daño. ¿Cómo sabes tú que amas a Dios? Para mí hay una prueba evidente. Cuando por Él te haces daño a ti y a tu casa. Porque si no fuera por el Señor, ¿cómo vas a hacer daño a los tuyos? ¿Vas a dejar que pasen hambre? ¿Vas a dejar que pasen fatiga? ¿Vas a dejar que le peguen a un niño tuyo y no reaccionar? Ay, amigo, pero si te aguantas y te callas es porque amas más a Dios. Y ahí te consientes hacer daño a ti mismo porque amas al Todopoderoso. Ahora mira, ¿qué es lo que hay que obedecer, hermanos? Lo que hay que obedecer es lo que está escrito en la palabra de Dios. Y mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Ese es el texto. Dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. O sea que lo que está diciendo no es que tú vayas y cometas el mal. Lo que te está diciendo es que otro va y lo comete y luego te lo trae para que tú participes. Pero si de lo que él hace luego tú participas, quiere decir que tú tienes una participación en el delito que se ha cometido. Por ejemplo, alguien roba jamones y ahora viene donde mí y me dice, Fleitas, hermano, mira, ay, qué jamones de pata negra que valen una millonada, cógete uno que te lo doy en 20 euros. Por ejemplo, pues me cojo el jamón, voy a dejar pasar el jamón, pues cogemos el jamón y me lo llevo a la casa. El jamón, cada vez que me lo como, estoy gloria. Y es que además vienes tú y pones un poco de jamón al hermano. Para quedar bien. ¡Ay, qué jamón! Te tiene que haber costado un dineral. Ay.
Pido que abra sangre, y que no haya habido agresión, y que no haya habido una puñalada, y que no haya habido una muerte. Porque si eso es un añadido ocurrido, cuando tú coges el jamón, tú tienes participación en esa sangre derramada. O en ese oro que han robado y te lo han traído para que tú lo compres. O así vamos en las cosas que el Señor te esté llevando a ti, a tu mente y a tu corazón. Claro, ¿qué es una participación? ¿Qué valora la lotería? Si alguien, cuando llega la Navidad, compramos unos décimos de lotería. ¿Cuánto vale un décimo? 20. Pero si no tienes dinero para comprar un décimo de 20, compras una participación 10 euricos por 10 euricos. Ya sabes que si cae la lotería en ese número, no te puede tocar a ti como al que ha comprado con 20, porque claro, son 20 euros en más inversión, pero a ti, si a él le han tocado 300.000 euros, a ti te tocan 150.000. Lo que pasa es que es muy difícil que en la lotería nos toque, pero en el que participa del pecado siempre le toca la disciplina de Dios. No vas a pagar como el que ha ido a robar, él ha comprado un décimo, pero a ti te cae una disciplina porque has comprado una participación. Porque Dios no puede consentir una iglesia que tenga familiaridad con el pecado, que tenga relación con el pecado o que tenga algo de amistad con él. Dios se tiene que poner en su sitio, tiene que ser estricto. Quiere una iglesia pura y limpia, dice la Biblia. Bendigo el nombre del Señor. Bendigo el nombre de Dios. Porque luego es muy difícil que el que participa de pecados ajenos, eso se quede en el secreto. Luego otro roba algo y dice, he cogido esto por ahí. ¿A quién se lo vende? No puede pasar nada. Mucha gente que hay unos en el culto que lo compra. Y se entera todo el mundo que los del culto pues compran cosas malas. Luego vas a predicarles la palabra a esa gente y están encallados con nosotros, están endurecidos de por qué decís. Pero si yo no compro cosas choradas y vosotros sois unos fenómenos. Y les cerramos la puerta del Evangelio por no obedecer la palabra de Dios. Así que la iglesia tiene que ser muy sensata y muy juiciosa de lo que hace, porque con ello puede abrir o cerrar puertas de salvación. Pero a ti que tienes responsabilidad y compromiso con la palabra de Dios, te pido por favor que obedezcas su palabra. Ahora, otro texto que hay que obedecer. Dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. Fíjate que nosotros decimos que es malo enfadarse, nos habéis oído predicar, no te enfades, que es muy malo. Bueno, pues fíjate, el Señor nos dice aquí, aírate, enfádate, pero estando enfadado, no peques. Ahora, es muy difícil no pecar si te enfadas, pero no es imposible porque la Biblia dice que se puede hacer. Dice, airaos, pero no pequéis. O sea, que te puedes enfadar, pero estando enfadado, no peques. ¿Por qué no permite el Señor enfadarlo? Porque mirad, cada pueblo, cada persona es criada en una cultura. Y esa cultura enseña cosas que los niños absorbemos cuando somos pequeñicos y se nos enseña en la casa que son terriblemente importantes. Son tan importantes que si llega una ocasión en la vida de jugarte la vida por ese asunto, te la juegas. Te afecta al honor, al sombrero, a la honra, a la reputación de la casa, a la protección de tu casa, a la seguridad de tu casa. Y si te tienes que jugar la vida en un momento dado, cuando eso llega, te la juegas. Sabiendo el Señor que esas cosas nos duelen tanto, cuando alguien nos ofende, dice, mira, si te entiendo. Que te digo, enfádate. Dejo que te duela, que te enfades. Pero tienes que respetar mi palabra. No peques. No peques. Ahora te voy a poner una comparanza. Suponte que tienes la niña casada. Yo te pongo algunos ejemplos, pero tú luego extrapólalos en tu corazón a otras áreas de tu vida que no tengan que ser esa. Porque aquí habemos personas que todavía no tenemos yernos ni nueras. Yo no tengo yernos ni nueras. Pero te voy a poner una comparanza ahí y tú luego piensas en otras cosas. Una niña que la tienes casada. Un día se ha enfadado el yerno con la niña y te la ha pegado una paliza que pa' qué. Y ahora te viene la niña a la casa sola con los dos ojos morados, así, hinchada de la que le ha pegado el niño. Y ahora ya te mueres de verla, te cuenta la niña las cosas y dice, yo no sé si no me ha pegado, que es que se han quedado los dos niños y dice que no me los da y encima te quiere quitar los nietos. Te sube una cosilla por aquí. Terrible, dices, bueno, voy a llamar al gitano, al padre, voy a llamar al padre, que espero que tenga más juicio que el hijo.
Pero le llamas al gitano y te dice, mira, mi hijo lo dice y yo lo respaldo. Y ya... No hay un demonio del infierno que no te esté mandando pensamientos a la cabeza. Todos los demonios te están pinchando, te están trayendo ideas, te están trayendo pensamientos. Mira, vete, te levantas, y luego escucha, siempre hay alguien que la familia que te dice, tira, pero tira, vamos ya. Siempre lo hay. En vez de pacificar, siempre hay quien echa gasolina a la luz. Claro, y ahora ahí es donde Dios te dice, mírate, pero no peques. ¡Aleluya! Ahí es donde tenemos que decidir, hermanos, es el momento de decidir entre la garrota o la cruz. ¡Qué bueno! Es la hora de la verdad. Es el momento de la decisión. Por eso, hermanos queridos, dice el Señor, airaos, pero no pequéis. Y encontramos un retazo en las Sagradas Escrituras que es escalofriante. Mira, cuando Anás coge a Cristo, le azota, ya le abre las espaldas y se lo manda a Pilatos. Pilatos no ve nada malo en él, pero también le azota y se lo manda a Anás. Ya lleva 2 palizas el Señor. Pero es que este lo vuelve a ver y lo vuelve a mandar, pero lo azota antes. Y es que el otro lo vuelve a ver y antes de regresarlo le da otra paliza. Llevó 4 palizas el Señor antes de ir a la cruz. Y las palizas del Señor hicieron puente entre estos dos que se llevaban mal y se reconciliaron aquel día. Se volvieron a hacer amigos a través de las heridas del Señor. Pero claro, luego al Señor lo llevan a la cruz. Y estando en la cruz, después de la enorme paliza, hermanos, las manos abiertas, la cabeza coronada de espinas, toda la espalda abierta, de tal manera que Isaías tuvo una visión antes del suceso, 2000 años antes, y viéndolo dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero la Iglesia sabe bien que Cristo no tuvo una sola llaga. Sin embargo, la Biblia habla de una sola llaga. Y no es que una llaga tuviera más importancias que otras. Lo que está diciendo el Señor es que todas las heridas de Cristo conectaron las unas con las otras porque alcanzaron caminos y puentes. Y entre ellas se llenaron de tal comunión, estaban conectadas, que dice, y por su llaga, porque todo Él era una pura llaga. Amén. El Señor era una llaga. Claro, y estando en esa condición lo levantan en la cruz. ¿Sabéis cuántas horas estuvo el Señor en la cruz? Estuvo 6 horas crucificado. ¿Sabéis cuántas palabras dijo en 6 horas? Dijo 7, que son las 7 famosas palabras de la cruz. Si las relatamos ahora aquí con tranquilidad, sin prisas, tomándonos nuestro tiempo, nos toman 60 segundos. Es decir, nos toma 1 minuto decir las 7 palabras de la cruz. Quiere decir que el Señor estuvo callado en la cruz 5 horas y 59 minutos. ¿Por qué no habló el Señor? Porque con tantas heridas no es el momento de hablar. ¡Qué bueno! Porque el que hable cuando tiene tantas heridas, lo que va a echar por la boca es pecar. Por eso dijo el Señor, airaos, pero no pequéis. Amén. Hay que saber callarse cuando uno tiene heridas. Porque el abrir la boca es como abrir un grifo. En el momento que lo abras no hay quien pare el agua. Solo es decir la primera palabra. Luego ya no hay quien te frene la boca de tantas que dices. Y ahí pecamos, pero el Señor nos manda que obedezcamos su palabra. Amén. Bendigo el nombre del Señor. Ahora, hermanos, mirad. ¿Qué es la obediencia? Porque si tú miras en Gálatas 5:22, donde vienen los frutos del Espíritu, no viene la obediencia. Y si miras en los dones del Espíritu, hermanos, que son 12, si miras en el capítulo, que son 9, si miras en el capítulo 9, tampoco viene. No es ni un don, ni un fruto. Entonces, ¿qué es? Yo cuando lo he encontrado, para mí ha sido una bendición, que a lo mejor vosotros ya lo sabéis. La obediencia es solamente una decisión. Tienes que decidir cuando llega la hora de la verdad, obedecer o no obedecer. Eres tú quien tienes que decidirlo. Nadie te puede hacer obediente, ni el Señor te puede hacer obediente. Te puede decir lo que debes hacer, pero no te obliga a que lo hagas. Ni te fuerza ni te presiona, te enseña, te educa, te administra, pero tú tienes voluntad, eres el último en decidir. Por eso, hablando de Cristo, dice, y se hizo. No dice le hizo. Dice, y se hizo obediente a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. O sea,
que el que tiene que hacerse obediente eres tú. No te puede hacer el pastor, ni te puede hacer el responsable, ni te puede hacer el candidato, ni la dirigente del coro, ni la que lleve las intercesiones. No pueden hacer nada en tu corazón. Tú eres, de lo mucho que has escuchado y de lo mucho que ya sabes, tienes que tomar la decisión cuando llegue la hora de la verdad y decir: Padre, yo he decidido obedecerte. Por encima del dinero, por encima de las razones, por encima de los convenios familiares, por encima del interés de mi casa, he decidido obedecerte a ti. Amén. Es muy difícil llevar la cruz. Hay algunos que la llevan fácil porque le han puesto una ruedecica abajo. Pero la cruz que lleva rueda no marca. Solo marca la cruz que la llevas en el hombro. Por eso dice San Pablo: de ahora en adelante que a mí nadie me moleste, porque traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Amén. 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 La cruz es dura y amarga. Y todos los golpes de la cruz son duros y amargos, pero no hay ninguno estéril. Todos te engendran la vida del Hijo de Dios. Te siembran en el alma la semilla del crecimiento. Por eso hay que llevar la cruz. Por eso dijo el Señor: si alguien quiere seguirme, que tome su cruz y me siga. Había un hombre, hermanos, que se le hacía muy pesada la cruz y fue al Valle de las Cruces y la tiró allí y se buscó. Había miles de cruces, vio una y la cogió. Sí, claro, era tan cortica que era como que no llevaba nada y la tiró. Claro, cogió otra tan pesada, tan larga, que no podía con ella, y así una que no le encajaba y otra que no le encajaba, y miró miles de cruces y al final encontró una, hermanos, que era la adecuada, que era la propicia. La cogió y la llevó, y cuando miró se dio cuenta, era la misma cruz que había dejado al principio del valle. La cruz que te ha hecho Cristo para ti es la única que puedes llevar. La cruz que el Señor ha preparado para cada uno es la cruz que nos madura, que nos perfecciona y que nos lleva al reino de Dios. Bendigo el nombre del Señor. O sea, que no esperes que crezca el fruto de la obediencia, porque no existe, es una decisión. Tienes que tomar tú la decisión, tienes que tener actitud de obediencia. Bendigo el nombre del Señor. Ahora, hermanos, la desobediencia tiene una disciplina. ¿Por qué? Es como tú, el niño que tienes en la casa. Si el niño hace lo que quiere, te rompe lo que quiere, vienen las visitas a la casa, los trata el niño a los que vienen a tu casa como le da la gana, y tú no lo dices nada, tú no tienes un niño, tú tienes un culebro. Y tienes un culebro que cuando es pequeñico no le toma a nadie en cuenta las cosas, y aunque haga manos hacia abajo, el niño, ay, qué culebro tenga, ¿vale? Pero claro, ese niño se hace grande y luego ya no hay quien le ría las gracias, todo el mundo le quiere saltar los sesos. ¿Y quién tiene la culpa de que ese niño al final pueda tener una ruina, de hacer mucho daño, que le hagan daño? El padre que no le ha corregido y no le ha hecho hombre. Dios no quiere una iglesia niña, quiere una mujer madura. Y si para ello la tiene que disciplinar, corregir y meter en cintura, no va a escatimar esfuerzos para hacerlo, pero al final va a hacer una iglesia, dice la Biblia, que se la tiene que presentar a Dios. No la puede presentar de cualquier forma. Por eso dice que tiene que ser sin arruga y sin mancha. No solo tiene que tener limpieza, es que encima no tiene que tener arruga. Tú imagínate el día de tu boda, que hubiera sido, sí, la ropica muy lavada, pero todo arrugado, la camisa arrugada, el traje arrugado, los pantalones deshechos. Es verdad que vas limpio, pero no vas en condiciones. La iglesia no solamente tiene que ser pura, tiene que tener el carácter planchado de tal manera que tengamos dulzura y agrado. Amén. Las arrugas de la forma de ser tienen que desaparecer por la plancha del trato de Dios. Amén. Bendigo el nombre del Señor. Amén. Así que tiene que haber una disciplina para perfeccionar a la iglesia. ¿Qué es la prueba? ¿Cómo ves tú la prueba? Yo voy a decir como yo la entiendo. Para mí la prueba es un control de calidad. Así es como yo veo la prueba. Dios está controlando tu calidad. Dios no tiene miedo de meter al oro en el horno. Lo malo es que no sea oro, porque solo es el único metal que lo aguanta. El fuego lo aguanta solo el oro. Y cuando el oro se redite, lo malo que tiene el oro flota. Le meten como un colador, por decirlo de alguna manera, y con el colador le arrastran al oro todas las impurezas, dejando el oro más limpio.
Cuando Dios te mete en la prueba, te disuelve. Pero en esa disolución, lo que hacen es salir tus defectos a la superficie, y Dios con su mano se los lleva. Por eso dice, sois purificados mucho más que el oro. Ahora bien, ¿necesita Dios la prueba para saber lo que tú vas a dar de sí? No. ¿Necesita Dios meterme a mí en prueba para saber que el Fleitas no es de esta manera o es de otra forma? No. La prueba es una revelación a tus ojos para ti de que no eres tanto como tú te creías. Porque al caer en la prueba se te van los pajaritos de la cabeza y los pies te pisan la realidad. Comienzas a darte cuenta que no eres tan perfecto, que no eres tan cristiano, que no estás tan maduro, que no estás tan hecho y que por supuesto no estás acabado. Y que aquel juicio que hiciste sobre el hermano hace 4 meses que cayó en eso, ahora se te crea espíritu de comprensión porque has caído tú también. Y se madura en el proceso de prueba. Ahora mirad, nosotros recibimos cosas de Dios que las damos a la iglesia. Yo ahora estoy ministrando cosas que he recibido del Señor. Pero no solamente yo, sino tú que recibes muchas cosas de Dios, luego las ministras en conversaciones, en consejos, en coros, en adoraciones, 1000 cosas que ministramos. Y Dios tiene que controlar lo que damos, tiene que haber un control de calidad. Sabéis que hace unos años en España llegaron a todas las mesas de España, la mayoría, el aceite de colza. El aceite de colza llegó a nuestras mesas porque no pasó por sanidad. Porque no pasó un control de sanidad. Y al no pasar el control de sanidad, que se vendió de cualquier forma y de cualquier manera, las personas que ingirieron, hermanos, aquel aceite, como era dinamita, como era veneno, el organismo se lo destrozó. Quedaron vegetales por muchos años. Y estamos hablando, hermanos, de una cantidad de personas inmensas. Estamos hablando de miles de personas que cayeron malas. En una casa 2 y 3, en otra casa 1. Y claro, el país se llenó de tristeza porque estaban los hogares rotos y destruidos. Los hospitales se gastaron millones y millones y millones de euros en pruebas para encontrar el mal. Y no hubo remedio para aquella enfermedad. Nosotros teníamos en la iglesia, hermanos, una niña jovencina que lo cogió con 11 o 12 años, se casó, tuvo niños, y a 2 por 3 en la capilla le daban unos ataques producidos por el aceite de colza que se veía la muerte. Mira si se veía la muerte, que al final se murió. Con 36, 37 años, al final el Señor la recogió en casa. Y todo eso porque ingirió un aceite que no pasó un control de calidad. ¿Entiendes por qué te tiene que controlar a ti? Para que no le des a la iglesia aceite de colza. Para que lo que le ministres a la iglesia no le haga daño, sino que la purifique para la gloria de su nombre. Bendigo el nombre del Señor. Ahora, mira, dentro de la iglesia hay mucha apariencia. En las demás iglesias hay mucha, no pito al demonio. Pito también hay apariencia, al demonio. Hay personas que las ves en los cultos y dices, si es que San Pablo, San Agustín de Hipona, Santa Teresa de Jesús. Pero ay, amigo, hasta que llega la hora de la verdad. Porque la hora de la verdad la vamos a tener todos, cada uno en nuestra vida, pública o privada. Porque te pasarán cosas en tu vida privada que nadie sabe, pero que tú las cometerás, que aunque no se entere la obra, no quiere decir que Dios no la sepa. Que nosotros tenemos que vivir pensando en Dios y no en los hombres. Es un compromiso con el Señor. Y ahora vienen a los cultos y parecemos hermanos preciosos, maravillosos. Adoramos, levantamos nuestras manos, recibimos toques del Señor, hablamos lenguas, tenemos visiones, en fin, preciosos. Pero es como aquella persona, como una hermana que se ha ido a comprar a los chinos un suéter. Y ahora el suéter ya lo ves y la imagen del suéter ya más bonito no puede ser. Nada más que entra la hermana aquí y le ven las demás hermanas, se palman del suéter. Ay, hermana, qué suéter tan bonito. ¿Dónde te la has comprado? Claro, no quiere decir que le ha costado los chinos 7 euros. Y de momento se resiste y dice, bueno, no te lo voy a decir. No quiere decirlo. Pero hombre, dime lo que me compró uno. Y al final se dice, pues mira, lo he comprado aquí arriba los chinos, 7 euros. Te enojas que ves el suéter y te pasma de la belleza que tiene. Lo usa la hermana 4 o 5 días y al final lo echa en la lavadora. Pero la lavadora que no tiene amor ni misericordia, la lavadora que no tiene lástima ni pena de nadie, que está hecha para lo que está hecha, para lavar y limpiar,
coge al suéter en sus entrañas, lo tira contra la espada arriba, a la izquierda y a la derecha, arriba y abajo, vuelta va y vuelta viene. Y cuando la hermana va a sacar el suéter, del suéter ya no queda nada, es un pingajo. Pero ¿sabéis por qué? ¿Sabéis por qué se ha estropeado el suéter tanto en la lavadora? Porque solo tenía imagen, no tenía calidad. Porque si tiene calidad, sale de la lavadora mejorado, pero solo tenía imagen. Dios no tiene miedo a meter a los creyentes en la lavadora, porque el que tenga calidad sale de la prueba beneficiado. Pero hay de aquellos que solo tienen imagen como el suéter. Cuando salgan han perdido el testimonio, han perdido la calidad, han perdido la imagen, porque se han portado mal en el asunto de los hijos, porque no han sabido guardar el orden en la separación del niño, porque han hablado, porque han dicho, porque han actuado indebidamente. Era un suéter con imagen, pero no tenía calidad. Y te voy a decir algo, en la vida lo que termina imponiéndose es la calidad. La calidad de una persona termina triunfando por encima de todo. Yo te pido a ti que no tengas imagen, pero que sí tengas calidad. Amén. Bendigo el nombre del Señor. Para finalizar, hermanos, si la disciplina tiene castigo, la obediencia tiene que tener recompensa. ¿Y cuál es la recompensa de la obediencia? Dice la Biblia de Cristo, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual, por esa razón, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. Amén. O sea, que Cristo tenía nombre porque fue obediente. El problema de Filadelfia es que queremos tener nombre sin obediencia. Y claro, ser famoso sin pagar un precio es muy difícil. Porque Dios no recompensa la habilidad. Porque mirad, hermanos, predicar bien es un don de Dios. Es una gracia que el Padre le concede a los hombres y suben arriba y la gente se maravilla con el don. Pero Dios no recompensa el don. El don ya tiene su propia recompensa. Lo que Dios recompensa es la obediencia. Amén. La obediencia, porque la obediencia no es pública, es secreta y es privada. Es allí donde nadie te ve, que tú tienes presente a tu Señor, que está ahí, que no está la iglesia, que no están los creyentes, que no están los obreros, pero tú sabes que el Señor está ahí. Y que te ve en ese trato, en ese asunto, en esa circunstancia, en ese apuro, en esa fatiga, te está observando, a ver cómo reacciona, a ver cómo actúa, a ver cómo sale de ahí. Y quiera Dios, hermano, que salgamos de tal forma que luego nuestro nombre suene en Filadelfia, pero como un nombre de obediencia. Amén. Por eso le dio Dios nombre a Jesús, porque tenía obediencia. Y el final del texto dice, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. O sea, hemos recibido una salvación y ahora hay que ocuparnos en ella. Amén. Hay que ocuparnos en la salvación. Y hay dos formas, entre otras muchas que por supuesto hay, que son especiales, que pertenecen a tu vida devocional, pero que sin ellas no vas a crecer. Una es la oración. El creyente no puede vivir sin comunión con Dios. Amén. La comunión con Dios es como el agua para la planta. Amén. La planta puede ser la más bonita del mundo y tener el olor más agradable de la tierra, pero si no se riega, se marchita y pierde todo. Así es el creyente que deja de buscar a Dios. Podrá haber tenido y podrá haber sido, pero hoy no es nadie. Porque vivimos cerca. Amén. Si nos retiramos del Señor, nos pasa lo de Pedro. Dice, y siguiendo Pedro a Jesús de lejos le negó. Los que le siguen de lejos al final le niegan. Pero los que viven cerca viven amparados por el poder de su presencia. Amén. Y esos se mantienen firmes frente al pecado. Hay que orar. Amén. Amén. Orar. Orar. Te pido por favor que leas la palabra orar al revés. Raro. Hoy orar es raro. La gente está en otros asuntos. Por eso ha bajado tanto el nivel de las iglesias, por eso no hay aquella calidad. Hoy se siente la presencia al final de los cultos porque venimos sin comunión y antes nada más cerrar los ojos estaba aquí. Amén. Lo sentías enseguida. Porque no veníamos a buscar a Dios, traíamos a Dios con nosotros. Lo traíamos de la casa, veníamos inmersos en la adoración, adorándole, contemplándole. Hoy necesitamos regresar a buscar a Dios. Amén. Amén. Y el otro asunto es que hay que escuadriñar la palabra.
Hay que leer la Biblia, hay que indagar en las Sagradas Escrituras, porque tu vida cristiana llegará hasta donde tú sepas que hay palabra de Dios. Amén. El suelo que pisamos es la palabra que entendemos. Si tú tienes 50 metros de palabra, pues ahí te pones. Pero ojalá tuvieras kilómetros y kilómetros y kilómetros para poder expandirte en la presencia de Dios, conociendo las Sagradas Escrituras. ¿Qué le dijo el Señor a Timoteo? Le dijo, mira, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras como tu abuela lo oirá. La abuelita Hijico se encargó de enseñarle al nietecito las cositas del Señor. Eso sí que era una abuela buena. No la que le compraba chuches y le echaba a perder la boca al niño, era la que le enseñaba las Sagradas Escrituras. Amén. Necesitamos, hermanos, conocer la palabra. El que conoce la Biblia no hay demonio que lo engañe. Claro. ¿Sabes a quiénes engañan? A los que no tienen fundamentos bíblicos y son llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice, pero nosotros, siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo el Señor. Amén. ¿Para qué está hecha la Biblia? Capítulo 12 de 1 Corintios lo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Por qué pereció Israel en el desierto? Por la ignorancia. Dice, Israel pereció en el desierto por la ignorancia. Un hombre ignorante es atrevido, porque la madre del atrevimiento es la ignorancia. Un hombre que conoce es prudente, anda con tacto, no va a la ligera, sabe los riesgos, conoce los peligros, se mueve dentro de sus cosas, de sus posibilidades. Por eso te pido desde aquí que busques la palabra de Dios. Imaginaros que yo estoy en una barca y yo quiero llegar a la otra parte, pero tengo solo un remo. Si le pego a un remo solo, ¿qué hago? No avanzo, doy vueltas. Ahora, si tengo un remo y otro, tiro de uno y tiro del otro, la barca avanza. No se puede solo leer, porque solo da vueltas. Ni se puede solo orar, porque solo da vueltas. Lee y ora y tu vida cristiana avanza. Amén. Bendigo el nombre del Señor. Amén. Hay que estar ocupado en salvarnos, ocupados en vuestra salvación. Tienes que estar ocupado en ello, porque una persona ocupada en salvarse no puede atender a otras cosas. Si estoy en lo que estoy, no puedo estar en otro sitio. Estoy a lo mío, a buscar a mi Dios, a estar en su presencia, a estar en su casa, a aportar bendición a la iglesia, a ayudar al que lo necesite, a orar por aquella casa que tiene una operación, a visitar a los enfermos, a animar a los que se enfrían, a hacer cosas por Dios y para Dios. Cuando yo estoy en esa ocupación, no hay nada que me llame la atención, estoy en lo mío. Lo malo es cuando estoy desocupado. Me llama me voy con él. Me llaman de otro sitio, puedo ir, no tengo ninguna ocupación, pero una persona ocupada le llamas y dice, no puedo, estoy haciendo esto. Por eso dice, ocúpate en esto y no podrás atender a nadie. Amén. A veces vas hablando con el móvil y alguien te llama, pero estás ocupado, estás hablando, y tú oyes que el móvil te avisa de que hay alguien que quiere entrar en línea, pero no puede entrar porque estás ocupado. Luego al final, mira, si es alguien que le debes dinero, ¿cómo le vas a llamar? Di ahora, di luego. Claro, dice, ya le llamaré, otro día. Pero no entra, no puede entrar. Estás en línea. Los que están ocupados en su salvación, aunque Satanás quiera entrar en línea, no puede. Estás ocupado adorando a Dios. No puede entrar a engañarte, ni a conversarte, ni a ofrecerte cosas que te pueden arrastrar de su presencia y de su casa. Me dio el Señor un ejemplo para este mensaje, y sé que vino del Señor porque estaba buscando a Dios, estaba orando. Y estando orando, mirar cómo me vi en mi imaginación, por eso creo que me lo dio el Señor. Me vi, hermanos, en la Castellana, que cogía un taxis, y paraba un taxi, y el taxi para. ¿Sabes que cuando paras, bajan una banderilla que pone ocupado? Al montar el vecino la baja, se apaga la luz verde porque el coche está ocupado. Y ahora que yo iba con el vecino en el coche, y como unos 300 metros más adelante estaba el rey Juan Carlos. Y ahora el rey Juan Carlos, que le levanta la mano al taxis para pararlo, y el vecino, el taxista, ve que es el rey Juan Carlos, el personaje más importante de España, su majestad el rey. Y ahora, claro, a él le surge la tentación de querer parar y cogerlo, porque al parar y coger al rey luego puede contar en la casa la clase de cliente que ha tenido ese día, el personaje más grande del país, que ha hablado con
nietos, que ha tenido una charla distendida y amistosa, pero claro, cuando ve que va a pararle porque le surge la tentación, mira por el espejo retrovisor y lleva detrás a un gitano negro y no puede parar. ¿Por qué no puede parar, hermanos? ¿Por qué? Porque va ocupado. Aunque la tentación de la calle es muy importante y muy sabrosa, no puede parar porque está ocupado. Tú eres un taxi de Dios. Amén. Y llevas detrás al Cordero. Gloria a Dios. Si lo llevas detrás, aunque algo en la vida te quiera parar, no puedes parar porque ya vas ocupado. Tienes al Señor contigo. Lo llevas detrás y no paras para recoger a nadie, porque eres un taxis ocupado. Por eso dice la Biblia: ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Amén. Amén. ¿Sabes cuándo te tiemblan la rodilla? ¿Sabes cuándo te tiembla la rodilla? Cuando el miedo es pánico. Amén. Hay un miedo que te vuelve valiente. Que te choca el orgullo y el genio. Pero hay otro miedo que cuando te cala en el alma, cuando penetra aquí dentro, te tiembla la rodilla porque te ha entrado pánico. Dice: cuida de tu salvación con pánico, que no te la quite nadie. Que nadie te quite tu salvación. Porque mirad, podemos perder muchas cosas en la vida cristiana, pero el que pierda su salvación pierde su eternidad. Por eso te animo desde aquí: ocúpate de tu salvación con temor y con temblor. Que Dios os bendiga y hasta la próxima.